El Partido Independiente viene de sufrir 2 golpes en pleno año electoral. En marzo decidió romper la coalición La Alternativa, que había impulsado junto al grupo Navegantes de Esteban Valenti y Selva Andreoli, el sector Unión de Izquierda Republicana del diputado Fernando Amado y Avanza País de José Francini Valle. Y después, el 30 de junio, ya en solitario, el Partido Independiente no tuvo en las elecciones internas el desempeño que esperaba. Recogió poco más de 2.000 votos, la mitad que en las internas de 2014. En este mes de julio, sin embargo, el Partido Independiente se hizo notar y se basó para eso en 2 periodistas destacados. Una, Mónica Botero, ex Búsqueda, también conocida por Canal 4, que había ingresado en febrero, fue nombrada candidata a vicepresidente en la fórmula con Pablo Mieres. El otro nombre, Gerardo Sotelo, conocido en radio, prensa y televisión, que se sumó al partido y no solo eso, irá segundo en la lista al Senado. ¿Qué tiene para aportar Sotelo a esa colectividad? ¿Cómo analiza la situación y las perspectivas del Partido Independiente? Bueno, de esos temas es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Gerardo, buen día, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás, Emiliano? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Bueno, siempre es un gusto escucharte y las veces que nos hemos encontrado también conversar contigo. Tengo, si me permitís, 2 observaciones para hacer sobre la presentación. Dale. Que es sobre los golpes del Partido Independiente. Ya charlaremos de eso, pero ¿cuál es la puntualización? Lo de la alternativa fue una experiencia que lamentablemente no funcionó. Digo lamentablemente porque yo soy de las personas que creía en esa Ahora alternativa. volvemos a eso, sí. Y la otra es que ¿cuántos votos esperaba el Partido Independiente en la interna de octubre? No se sabe que esperara mucho más, porque de hecho no hizo nada para tener más votos. Era simplemente un trámite que había que cumplir, pero entiendo a lo que te referís. Ya veo que te pusiste el traje de político con todo, porque no dejas pasar una, ¿no? No, está bien, digo, pero... ¿Cómo te resulta esto de estar del otro lado del mostrador, otro lado del micrófono en este caso? Me resulta extremadamente interesante, motivador y al mismo tiempo terrible. Por ahora las 2 cosas. ¿Terrible por qué? Porque sí, porque no sabes cuánto añoro estar de tu lado. ¿Y entonces? Y entonces son decisiones que implicaban, por ejemplo, ponerte del otro lado del micrófono. Esto fue una decisión que me llevó mucho tiempo tomar. La etapa final fue de unos cuantos meses, o sea que lo hice con plena conciencia. De hecho, dramaticé varias veces lo que podía significar estar de este lado, y la realidad, por lo menos para quienes no tenemos un pensamiento dogmático, siempre está llena de detalles y de una riqueza que tu imaginación no puede contemplar. Así que por ahora me siento muy entusiasmado, muy motivado, sobre todo porque yo pensé que iba a dejar de estar en radio y desde hace 3 semanas no paro de estar en radios en todo el país. Estás visitando toda la radio del Uruguay. Exacto. ¿Con este ingreso a la política cerrás para siempre la vida periodística? No, lo que cierro, creo yo, que para siempre es el periodismo informativo, el periodismo de análisis político, pero eso es una convicción personal. Pero para siempre, eso es un cierre para siempre. Sí. Vos no podés ponerte... Vos podés estar de un lado del mostrador, aún asumiendo tu opinión, como hacía yo, desde una perspectiva de neutralidad. Lo que no podés después decir, cierro esta etapa, ahora voy a ocupar este rol. Lo que no podés es ir y volver. Eso no creo que sea posible. Algunas personas, incluso algunos colegas, tienen una opinión distinta, pero estoy seguro que tú entendés a lo que me refiero y que la mayoría de los oyentes, pues más allá de que coincidan o discrepen con tus puntos de vista, saben que, una cosa es ser un periodista que se expresa con libertad y otra ser una persona que se dedica a la actividad política, es decir, es parte de lo político y no simplemente un observador. Así que dejas el periodismo por el lado de la información y del análisis, sí. pero te vas a mantener en el terreno del periodismo de opinión, ¿eso sí? No. Sí, claro, sí, voy a continuar con mis columnas en el diario El País y voy a hacer alguna otra cosa en Radio Carve y espero que también esté escribiendo. El periodismo es extraordinariamente amplio. Yo he tenido trabajos, desempeños de distinto tipo, algunos los podés seguir teniendo, el periodismo de investigación, en fin, la crítica,
O simplemente la mirada periodística sobre fenómenos de la actualidad no partidaria, no política. Ajá. Eso nada obsta a que pueda seguirlo. ¿Cansado del periodismo no estabas? En absoluto, no. El periodismo me parecía y me sigue pareciendo una disciplina extraordinariamente interesante, movilizadora. Sigo siendo periodista, sigo pensando la realidad en función de cómo, del punto de mira, de la perspectiva que tienen las distintas personas, incluso siendo actor. Es decir, cómo mirar la realidad desde una perspectiva que me permita comprenderla y narrarla en todos sus matices. Pero te atrajo la política y te atrae ser parlamentario. La política me atrae desde antes que pudiera tomar conciencia de si era atractiva o no, por razones de mi vida, de mi familia, de mi barrio, de mi tiempo. Luego, ya más grandecito, me interesó conscientemente y me ha seguido interesando hasta ahora desde distintos lugares. Está bien, pero creo que a muchos periodistas les pasa, trabajando sobre política, sí, que al conocerla por dentro resuelven, no, ahí en ese mundo no me quiero meter. Te entiendo, eso sí, mucha gente me lo ha dicho. Yo tengo una mirada diferente. Yo creo conocer por dentro la política real, por lo menos la del Uruguay seguro, porque conozco a sus actores, conozco sus problemas, sus inquietudes, sus glorias y sus miserias, como todos conocemos también las de los periodistas. Yo tengo un altísimo concepto del sistema político uruguayo, de los actores de todos los partidos, y no tengo temor de meterme en ese medio, porque además, cualquiera sea la opinión que tengamos sobre el sistema político, no hay otra alternativa. Es decir, este es el sistema que tenemos, esta es la política que tenemos, y con esta gente y con este sistema es que hay que tratar de cambiar la realidad para que sea mejor. ¿Y qué es lo que te entusiasma del Parlamento en particular? Lo del Parlamento es una propuesta que me hizo Pablo Mieres en nombre del Partido Independiente, que para empezar me resultó algo muy, me mencionó de honor, de orgullo, me parece un reconocimiento excesivo. Me parece sí que en el Parlamento se pueden hacer muchas cosas positivas, importantes. Fuera de eso, el parlamentario, en caso de que me toque serlo, tampoco es que sos 24 horas, tenés contacto con la realidad, con la gente, podés incidir de distintas maneras en mejorar las condiciones de vida de tus semejantes. ¿Y cómo se entiende que un recién llegado al Partido Independiente ocupe el segundo lugar de la lista al Senado? Bueno, eso se te lo tendrías que preguntar a los dirigentes del partido. Creo que más de uno se debe estar preguntando por qué no va allí otro dirigente con trayectoria más larga en el Partido Independiente. Bueno, por la misma razón que no va otro dirigente con trayectoria más larga en la vicepresidencia del Partido Colorado o alguna otras listas donde aparezca gente de afuera. Me parece que se recoge para empezar, una inquietud de la ciudadanía uruguaya. Ajá. Lamentablemente hemos visto cómo en las mediciones de popularidad de las distintas instituciones, los partidos políticos caían al fondo de la tabla. Tradicionalmente eran los sindicatos, las organizaciones más desprestigiadas. En los últimos años hemos visto a los partidos políticos en el fondo de la tabla. Esto es muy preocupante en todo el mundo, porque esto no tiene que ver estrictamente con lo que ocurre en Uruguay. Es un fenómeno probablemente asociado a algunas características de la civilización contemporánea. En todas partes del mundo se ha recurrido, para darle un nuevo impulso, a figuras... Utilizó el eslogan nuevo impulso y se arrepintió, me parece. No, me reí nada más. A figuras de fuera del sistema político, en todo el mundo. Y en todo el mundo se ha recurrido, justamente por la razón, la manera como construís tu visibilidad pública, a periodistas. En otras partes del mundo han surgido de la nada y han estado incluso ganando elecciones. No es el caso de Uruguay y no es mi caso en particular. No creo en los outsiders. Creo en el sistema de partidos. Pero tú serías uno de los outsiders del Partido Independiente. Mónica Botero sería otra. Pero yo nunca fui outsider. Nunca... tuve participación partidaria, pero muy lateral, prácticamente insignificante, pero nunca como periodista, y no me considero un outsider de la política.
pero una persona que es candidata dentro de un partido deja de ser outsider. A mí me hace mucha gracia cuando dicen Manini, Sartori, los outsiders. Bueno, no, una persona que se mete en un partido de 200 años u otra que crea o acepta participar en uno deja de ser outsider. Está bien, pero creo que acá se utiliza el término por el lado de alguien que estaba afuera del sistema y de repente da el paso y se mete, ¿no? O es convocado. No, la otra lectura posible de por qué vas como segundo en la lista del Senado podría ser esta. El Partido Independiente a lo máximo podía aspirar hasta ahora a una banca de senador. Si consigue una segunda es por el aporte que tú puedas hacer con tu popularidad, con tu prestigio. Es probable. Así que, bueno, te colocan sin problema en ese puesto de la lista. Es probable que algo puedas aportar. Ahora, el Partido Independiente, que ha ido duplicando su electorado de elección tras elección, perfectamente puede aspirar a tener una segunda banca en el Senado. Es una construcción que con esta denominación lleva ya 15 años. Y no es que yo llegue a un lugar a un lugar vacío. La gente sabe lo que puede esperar del Partido Independiente, conoce la trayectoria y el desempeño de sus legisladores. Tenemos la mejor bancada de legisladores, no dicho por mí, dicho por analistas que encuentran en el senador Pablo Mieres, en el diputado Iván Posada, también los diputados Radío, Carrasco, gente que trabaja con seriedad, con convicción, con honestidad. Y esto es llegar, además de que es el partido al cual he votado en estas últimas 3 elecciones, es llegar a aportar lo que yo tenga para aportar en una colectividad que la gente tiene quizás con menos visibilidad que otras, pero que tiene perfectamente identificada como un partido de gente responsable, comprometida con los cambios. Dijiste que votás al Partido Independiente desde 1994. Desde el 2004. 2004. Sí. En 94 fue la última vez que voté al Frente Amplio. Después voté al Nuevo Espacio en el 99, fuera del Frente, y después ya se creó el Partido Independiente. Antes, tuviste incluso militancia en el Partido Socialista. Sí, claro, desde la salida de la dictadura hasta el año 94 voté la lista 90. O sea que en Gerardo Sotelo hay un tránsito desde la izquierda al centro, ¿está bien decirlo así? Hay un tránsito regido por la búsqueda de la libertad y del bienestar, digamos, de la igualdad en el acceso a los bienes fundamentales para todo el mundo. Ese es un continuo. No me reconozco fuera de esa búsqueda desde que soy un niño. ¿Pero por qué ese corrimiento? El corrimiento, lo que se ha corrido es el mundo. Y se ha corrido el mundo, se han corrido las bibliotecas, se han corrido los muros. Y yo me he corrido con ellos. He seguido leyendo, he seguido pensando, he seguido discutiendo con la realidad, enterándome de distintas perspectivas y construyendo mi propia versión de lo que puede ser un conjunto de ideas que orienten a la sociedad hacia la libertad y hacia la igualdad de oportunidades, que son básicamente eso sumado a la defensa del ambiente como algo que nos une a todos y que está, si se quiere, por encima o por fuera de las contingencias humanas. Por fuera me refiero a que uno vive en un planeta, en una naturaleza, en un ambiente o medio ambiente, como se le llama, son las cosas que me motivan a actuar en la vida y en política en particular. Tú formas parte de la masonería. Sí. Llegaste al grado de venerable maestro de la logia. Esa militancia, entre comillas, esa adhesión a la masonería, ¿incidió en algo en esos cambios de los que veníamos hablando? Sí, probablemente. No en términos políticos, sí en términos humanos. Pero va por otro lado, ¿no? Los valores son los míos. ¿Cuándo te integraste a la masonería? No recuerdo mucho, hace como 10 años aproximadamente. Uh-huh. Pero ¿Y de qué manera está presente esa huella en tu trabajo? ¿En lo periodístico eventualmente? ¿En lo político? No podría determinarlo. En la medida que tú desarrollás sensibilidades con relación a qué responsabilidades tenés con el otro, piensa igual o piensa diferente, eso es algo que me acompaña desde muy pequeño, que tiene que ver con mi formación cristiana. ¿Qué sentido tiene la vida del ser humano? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro origen, nuestro sentido y nuestro destino?
qué lugar ocupamos, qué es esto de la creación del universo, en fin, es una perspectiva trascendente de la vida que para mí no es nueva, que prácticamente me acompaña, como te decía, desde que era un preadolescente. Se articula de alguna manera con los valores cardinales de la civilización occidental, los valores de la libertad, de la solidaridad, de la igualdad, nada que no podamos identificar en cualquier persona que camina por la calle. Para mucha gente hay incompatibilidad entre la Iglesia Católica y la masonería. Supo haberla. En tu caso, ¿cómo se da esa convivencia? O sea, lo contrario, o sea, la cohabitación. Bueno, las personas que vivimos de acuerdo a nuestro propio punto de vista sobre las cosas, no nos dejamos entrampar por lo que resuelvan las instituciones. Cada uno tiene una vivencia personal sobre lo trascendente, sobre lo religioso, sobre los valores que lo inspiran y que lo orientan. Yo tengo las mías y yo me siento cómodo conmigo mismo. Digo, me siento cómodo en el sentido que estoy en los lugares con los valores, con las conductas y con la gente que creo que tengo que estar, y a menos que, de repente es porque soy taurino, pero a menos que tú me demuestres que estoy equivocado, voy a seguir estando con quien yo creo que tengo que estar en el ámbito civil, en el ámbito espiritual, independientemente de lo que opinen algunos burócratas en las organizaciones, ¿no? El Partido Independiente se presenta como la otra izquierda. ¿Esa es una definición que te resulta cómoda? No, en absoluto. El Partido Independiente se define como un espacio político, a ver, para sintetizar y para que la gente lo ubique, la gente ya lo tiene ubicado, en el eje derecha-izquierda, que es uno de los tantos ejes posibles, es un partido de centro-izquierda. Eso, para resumirlo de una manera que se pueda entender. La gente ya sabe, pero no importa, es un partido de centro-izquierda. Esa definición es totalmente insuficiente, para mí no quiere decir nada significativo, pero entiendo que se utilice. Es un partido donde confluyen personas de concepciones. A Pablo Mieres no le gusta la expresión, pero yo la uso porque a mí sí me resulta práctica, progresistas, es decir, lo que podríamos identificar con un pensamiento transformador, inspirado en la izquierda democrática, por eso confluyen socialdemócratas, socialcristianos, y liberales igualitarios. A mí me resulta mucho más confortable, en lo personal, la idea de un liberalismo igualitarista, solidario con los destinos del prójimo, sobre todo de los que necesitan ser igualados en oportunidades para que puedan tener una vida soberana y autoválida, pero de esa confluencia, yo creo que estoy en el Partido Independiente porque sus ideas, incluso sus conductas, están en la cruz de los caminos, sobre todo en esta coyuntura que en principio parece tan disputada. Pero así que la parte de izquierda, la otra izquierda, no es la que te resulta más. Es que la otra es la otra. Nosotros, en todo caso, para aquellos que están en el Partido Independiente, que son muchos compañeros que dicen yo soy de izquierda, para nosotros la otra es la dogmática, la autoritaria, la que aplaude o tolera a Nicolás Maduro, la que despilfarra los dineros públicos para ganar las próximas elecciones. Esa es la otra izquierda. Mis compañeros en el Partido Independiente que se dicen de izquierda son lo que yo considero la auténtica izquierda, que tiene una raíz vinculada a la igualdad de las personas, al derecho a la autonomía individual, pero que se articula ya desde fines del siglo XIX en Europa con corrientes de pensamiento democrático, respetuosa de los derechos humanos, tolerante hacia las ideas ajenas, y que no tienen nada que ver con la izquierda autoritaria que nace o que termina de cuajar en el golpe de Estado de 1917 en Rusia. Ya continuamos en esta entrevista con Gerardo Sotelo, ahora en su rol de político y sobre todo candidato al Senado por el Partido Independiente. Pese a que en las internas tuvo una performance floja, el Partido Independiente se hizo notar en estos días y se basó para eso en dos periodistas. Una, Mónica Botero,
que fue nombrada candidata a vicepresidente de la República en la fórmula con el senador Pablo Mieres. Otro, Gerardo Sotelo, que formalizó su ingreso y anunció que irá segundo en la lista del Senado. Con él estamos conversando esta mañana. Gerardo, te integrás al Partido Independiente en un momento, ¿cómo llamarlo? Raro. Apasionante. De incertidumbre, podría decirse. Sí. Yo mencionaba dos datos. El Partido Independiente trabajó durante meses por una coalición socialdemócrata, la Alternativa, pero ese proyecto tuvo 4 meses de vida nada más, se desmoronó en marzo, poco después de que presentó una primera fórmula presidencial, Mieres, Selva Andrioli. Y por otro lado votó mal en las internas, obtuvo 2.015 votos. Es cierto que no tenía competencia en su interior, pero en la interna anterior había obtenido 4.000, y Cabildo Abierto tampoco tenía interna y sin embargo tuvo casi 50.000 votos. Entonces, a ver, ¿cuál es tu visión de este momento del Partido Independiente? A ver, primero que nada, las elecciones internas obligatorias el mismo día lo marca la legislación y hay que cumplirlas. Obligatoria para los partidos. Para los partidos, sí. Sí, claro, para los partidos eso está fuera de discusión. Cada partido lo encara con las características singulares. En el caso del Partido Independiente, no solo que no había competencia, no había ningún atractivo para ir a votar. Una interna donde no hay interna. Y en función de eso fue que se organizó un partido que tiene recursos escasos y que decidió concentrarlos en la campaña que empezó al día siguiente de las internas. Por lo tanto, como no hay competencia entre partidos, no se hizo nada más que... Pero hace 5 años pasaba lo mismo. Sí, hace 5 años multiplicó creo que por 20 el electorado entre las internas y octubre. No es un... Había muy buenas razones para los adherentes a Cabildo Abierto de ir a votar. Y así lo hicieron. Ni que hablar en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, los partidos nuevos que... Ya pasó hace 5 años. El Partido Independiente votó abajo de Unidad Popular, y Unidad Popular tiene un diputado, y el Partido Independiente tuvo un senador y 3 diputados. Eso para Está nosotros... bien, pero sí. Fue una caída fuerte, ¿no? Fue una caída importante. 2.000 votos. Se necesitan 500 para... Bueno, con quedar 501 ya estás... De acuerdo, por eso, pero estuvo muy cerca de los 500. Probablemente se esperaba más, ¿no? Yo no estaba en ese momento del partido. Si se hubiera esperado, obviamente hubiéramos preferido que fueran 5.000. Yo estoy convencido de que los votantes del Partido Independiente, algunos se quedaron en la casa, otros fueron a votar y otros quizás votaron a otros candidatos cercanos desde el punto de vista ideológico en otros partidos. Gonzalo Pérez del Castillo, sí, integrante del Partido Independiente, que integra la tertulia de los viernes, decía la otra semana acá que muchos seguidores del Partido Independiente fueron a definir otras elecciones internas. Claro, por supuesto, sí, son abiertas, cualquiera puede votar donde le parezca más razonable según las circunstancias, sí, es así. Así actúa la gente que se siente libre e independiente, claro. Y lo otro, la coalición La Alternativa, que duró tan poco. Sí, yo, en ese momento yo estaba en conversaciones con Pablo Mieres, pero también con algunos de los integrantes de La Alternativa. ¿Recordás que Pablo Mieres estuvo alentando la idea de una coalición? Él le llamaba socialdemócrata o de centro izquierda durante mucho tiempo, probablemente algunos años. Bueno, se formó la coalición que se formó y lamentablemente no cuajó. Para empezar, no era aquello por lo cual Pablo Mieres había estado trabajando, era algo más flojo, ¿no? Sí, probablemente, pero viste, tú haces la coalición con los socios que encontrás. Hubo un problema de tiempos, hubo un problema de confianza. Eso hizo que no cuajara. La convención del partido respaldó por unanimidad prácticamente la decisión de cerrar esa etapa. ¿No fue muy abrupto eso? ¿Cómo lo dejó al Partido Independiente? Bueno, por lo pronto lo dejó muy unificado, muy fortalecido. De todas maneras, convengamos que está bien, fue una decisión que no tuvo los resultados que se esperaba. Eso siempre es malo para los partidos que lo proponen. Desde mi perspectiva personal lo fue además por cuestiones espirituales, porque tengo desde hace muchos años una muy buena relación con Selva, también con Esteban, así que yo lo viví de una manera bastante... Yo he contado que incluso me ofrecí para ver si era posible hacer algún tipo de
de entendimiento, de mediación, pero no lo fue en ese momento porque, bueno, lo que se sintió fue que se había quebrado la confianza y eso inhabilita cualquier ulterior. El punto crítico ahí fue que adelantaron lo que iban a hacer en un balotaje, que supuestamente era algo que habían pactado no mencionar. Sin embargo, distintos dirigentes del Partido Independiente han ido hablando de eso. Tú mismo has hablado 3 meses del después. balotaje. Claro, pero es que eso es... Mónica Botero lo ha hecho, entonces... eso es lo que se había acordado en el marco de una coalición, que dejó de existir. Pasado lo cual, la realidad política, sobre todo para un partido que no tiene que rendir cuentas ni acordar con nadie afuera cuál es su posición, es un escenario diferente, claro. Pero digo, ese tema daba para tanto. Lo que ocurrió daba para tanto. Yo no quiero juzgar lo que sintieron los protagonistas del episodio por razones obvias. Al parecer sí quedaba. De todas maneras, el escenario de octubre y noviembre sigue siendo, la pregunta entiendo que sigue siendo la misma y sigue estando sobre la mesa. ¿Cómo cargas con ese karma? Cuando te integraste al Partido Independiente sabías que esa pregunta te la iban a hacer en todos los reportajes. Por supuesto, lo que pasa es que uno ya no responde por uno mismo, sino por un partido del que forma parte, pero sigue siendo el escenario más... no diría preocupante, pero sigue siendo la pregunta que todavía queda por resolver. No me refiero únicamente al Partido Independiente. El escenario que tenemos hoy es que ese sector de la ciudadanía que se mueve, bendito sea, que dice hoy voto a porque me convence más que y mañana, si me deja de convencer y aquel me convence, me cambio. Obviamente nadie cambia de un extremo al otro. Son... yo creo que supera el 20% de la población, de gente moderada, de centro, obviamente democrática, que no se mueve en los extremos, que quiere que el Estado se haga cargo de las políticas sociales para quienes más lo necesitan, que quieren vivir con niveles de seguridad razonables, que quieren trabajar y educar a sus hijos para que estos a su vez tengan una vida digna, gente moderada, que está entendiendo que el ciclo del Frente Amplio llegó a su fin, como toda la evidencia parece indicar. Y aún así, siendo que la mayoría ya no acompaña al Frente Amplio, según la encuesta ha caído entre un 20 y largo, casi un 30 a un 30 y poco, desde un 47 y desde un 50 y pico que llegó a tener, lo que ocurre es que está mirando que la oposición no termina de articular una propuesta electoral lo suficientemente convincente, eso pasa por al menos 2 ejes. Uno, la sustentabilidad política, la estabilidad política que le puede asegurar la alternancia o la alternativa, y segundo, con qué ideas y con qué conductas se va a conducir ese eventual gobierno de alternancia. Estas son las 2 claves que la ciudadanía... Ante ese escenario, ¿tú cómo te colocás? ¿Cómo se coloca el Partido Independiente? Bueno, ¿cómo se coloca el Partido Independiente? Bueno, el Partido Independiente tiene sus propuestas de gobierno, su programa de gobierno, tiene su trayectoria, su conducta. Cualquiera puede ir y ver a qué se han dedicado los legisladores, los dirigentes del Partido Independiente en estos 15 años, de qué lado han estado, cuál ha sido su reacción frente a los temas y a las conductas, frente a la inseguridad, a la corrupción, a la agenda de derechos, etcétera, a la reforma educativa, y pues votaremos en octubre, veremos si se conversa algo antes o después. Lo que ocurre es que acá se están invirtiendo los uruguayos somos de una ansiedad política. Es el único país del mundo, Emiliano, donde se hace una encuesta 4 días después de una elección. Esto es una locura, ¿me entendés? Entonces ahora estamos... Estás refiriéndote a la encuesta de Radar, claro, que se conoció la semana pasada, que al Partido Independiente le dio una intención de voto insignificante. ¿Qué le puede dar? Salimos del estadio, ¿no? Entonces, unos perdieron el clásico y otros lo ganaron. Entonces es una encuesta a la salida, que es más o menos, eso es hacer una encuesta 4 días después de una interna. Y vos decís, ¿vos cómo ves a tu equipo? Bueno, lo veo como acaba de terminar el partido, que es, bueno, estamos ante esa misma... situación, pero entonces, me preguntabas, disculpame que me fui del tema. El ciclo del Frente Amplio está agotado, tiene que haber un cambio. Sí, claro. O sea que en principio te estás pronunciando por una coalición de lo que hoy son partidos de la oposición. Me estoy pronunciando por un cambio que ojalá la gente lo identifique en el Partido Independiente. Es decir, a ver, no parece razonable pensar
que Pablo Mieres va a estar en el balotaje, como nosotros quisiéramos. Eso tampoco somos ilusos. Entonces, votemos cada uno de acuerdo a sus convicciones y a lo que espera de ese gobierno del cambio, y luego, de acuerdo al potencial que cada partido tenga, veremos qué es lo que se puede articular. Lo que sí se observa es una gran convergencia de propuestas hacia el centro del espectro político. Quizás por eso algunos identifican que el Partido Independiente puede tener cierta tensión electoral, y desde mi punto de vista esto es maravilloso. Es decir, observamos que hay, no sé, probablemente más de un tercio, mucho más de un tercio de la población con ideas similares a las que el Partido Independiente siempre sostuvo. O sea, y hay candidatos que están jugando en esa cancha también. Claro, bueno, pero el propio Daniel Martínez juega ahí. No, Daniel Martínez no juega ahí. Ernesto Talvi del Daniel Partido Martínez Colorado no juega ahí, porque si Daniel Martínez jugara ahí, no hubiera designado a Graciela Villar como candidata a la vicepresidencia. Estaría poniendo el grito en el cielo por la barbaridad que se acaba de mandar Tabaré Vázquez, o digamos Tabaré Vázquez, Ernesto Murro y Fernando Pereira, reestatizando Montevideo Gas, que es una empresa deficitaria. ¿Alguien sabe dónde está Danilo Astori, que es el ministro de Economía, que yo sepa? ¿Alguien sabe qué opina sobre este disparate de resolverle el problema a Petrobras teniendo un contrato hasta el año 2024? ¿Dónde está Daniel Martínez? Tendría que estar, porque si tiene ideas similares a las de quienes estamos por el cambio y en el centro, habría puesto el grito en el cielo. Pero si ese es el mismo Daniel Martínez que uno conoce como una persona razonable y moderada, ¿cómo fue que designó a una persona que dice de un competidor como Manini que es Hitler, que cree que las próximas elecciones se resuelven entre la oligarquía y el pueblo? ¿Cómo se atan las dos moscas por el rabo? No. Daniel Martínez es el candidato del Frente Amplio, que tiene a los partidos dogmáticos, autoritarios, defensores de Maduro, que piensan que se puede gastar el dinero de la manera más irresponsable para satisfacer las demandas de un grupo de sindicalistas. Ese es Daniel Martínez. Que sepamos, pues todo lo otro no lo hemos visto nunca y a esta altura no lo vamos a ver. Daniel Martínez no se acerca al centro, entonces. No, yo creo que él se acercaría si no estuviera en el Frente Amplio, pero lo mismo podríamos decir de tanta gente que hay en el Frente Amplio, partidos, dirigentes y por supuesto votantes, que es gente moderada, razonable, pero que desde nuestro punto de vista está en una organización equivocada. Y el hecho de que el Partido Colorado lleve como candidato a Ernesto Talvi. Nos parece bien, Ernesto es un escenario incómodo, entre comillas, para el Partido Independiente desde el punto de vista de la competencia. Pero al contrario, porque la gente finalmente va a decir, bueno, pues veamos trayectorias, veamos cuáles son las ideas y las decisiones del Partido Independiente, que siempre ha sido un partido de centro, progresista, y cuáles han sido las de sus competidores. Y veamos qué posiciones ha sostenido Ernesto Talvi, la calle Pou y Manini, quien sea, y después tomemos decisiones. Nosotros le damos la bienvenida a Talvi a la economía de mercado con rostro humano. Bienvenido sea. A ver, ¿cómo es eso de que le dan la bienvenida? Quiero decir, sí. ¿Hay un cambio en Talvi? Bueno, que hay un cambio es notorio. A nosotros nos parece fantástico. Es un hombre que viene del liberalismo más ortodoxo y duro, que ha descubierto en el Partido Colorado el vallismo. Eso es muy bueno porque se ha corrido desde una posición ortodoxa a una más razonable, progresista, moderada. Eso es una buena noticia para los colorados y para el país. Uno ve las propuestas de la calle Pou, no son las propuestas del herrerismo histórico, son propuestas más razonables, más de entonación hacia el centro del espectro político. Esto es fantástico. ¿Por qué? Y bueno, porque vemos que se está volviendo claramente mayoritario un tipo de idea y de sensibilidades que auguran unas políticas públicas mucho más acorde con lo que nosotros pensamos. Es interesante ese análisis porque tú saludás esos giros, esos corrimientos, pero al mismo tiempo los denunciás. No, para nada. Tú estás diciendo, Talvi, la calle Pou han ido cambiando, mientras que el Partido Independiente, en cambio, tiene coherencia. Compitamos identificándonos todos con nuestra trayectoria. Yo no tengo problema en decir que voté un partido que era marxista y leninista. No lo oculto. A eso iba, sí. O sea, yo ya no lo soy, el partido parece que muchos... Lo razonable. Claro, hablemos de la nueva agenda de derechos. Veamos que lo que cada uno piensa, lo que ha hecho el sector que lidera la calle Pou, lo que ha hecho el sector que lidera Talvi, lo que ha hecho el Partido Independiente,
y veamos cómo podemos articular las políticas públicas en economía, en manejo del Estado, en reforma educativa, en fomento a la competitividad, que le vamos a ofrecer a la ciudadanía como una alternativa de cambio. Tú has dicho en estos días, si el Partido Independiente está en el próximo gobierno, es porque el próximo gobierno es progresista. Ah, no tengas dudas, no tengas dudas, de otra manera no va a estar. O sea, que si se puede... ¿qué quiere decir? Que si nos podemos entender en torno a una serie de ideas y de conductas, es decir, de objetivos, de políticas y de conductas, si se puede acordar, pues veremos. Nosotros obviamente estamos para propiciar un cambio, no cualquier cambio. De eso creo que todos eso lo tienen muy claro. Lo que pasa es que para que eso sea relevante tenemos que tener una votación significativa, aún mayor que la que tuvimos en las elecciones pasadas. ¿Y si quien gana en la segunda vuelta es el Frente Amplio? Si vuelve a gobernar el Frente Amplio pero sin mayoría parlamentaria. Es que el Frente Amplio tiene una única chance de gobernar y es sin mayoría parlamentarias. Es decir, la chance de gobernar que tiene el Frente Amplio es que Graciela Villar, que dice que la alternativa es entre la oligarquía y el pueblo, que dice que Manini tiene el rostro de Hitler, que miente con su título universitario, que esa persona trate de articular mayorías en el Parlamento. ¿Alguien se lo puede imaginar? Justamente, en ese escenario, ¿qué papel se imagina jugando el Partido Independiente? Y el mismo que ha jugado hasta ahora. Vamos a votar las cosas que nos parezcan adecuadas y las que no nos parezcan adecuadas no las votaremos. Lo que no nos imaginamos en un gobierno con el Frente Amplio de siempre, que no otra cosa se puede esperar de quienes están en el Frente Amplio y no han denunciado. Daniel Martínez, yo tenía la íntima esperanza, porque lo conozco, lo aprecio y sé que es una persona moderada, de que no, antes de llegar, que levantar el teléfono en Estados Unidos y dijera: Graciela, tenés que disculparte, no tenés derecho a decir lo que dijiste de Manini. Porque, Emiliano, una cosa, lo de oligarquía y pueblo es un tema ideológico, es cavernícola, pero es un tema de ideas, yo eso lo respeto, podemos discutirlo. Decirle a un competidor que tiene el rostro de Hitler, eso es, desde mi punto de vista, es un delito. Para mí está tipificado en el artículo 333 del Código Penal, es el delito de difamación, por lo menos, si no hay incitación al odio. Eso es inaceptable, Emiliano, inaceptable. Yo esperaba que alguien en el Frente Amplio, que está lleno de gente razonable, moderada y con convicciones democráticas tan firmes como las mías, le dijera: no, mira, a ver, sobre temas ideológicos discutimos, esto es inaceptable. Pero por lo visto eso no pasó. ¿Qué podemos esperar de un gobierno con ese talante? Enseguida volvemos con la última parte de la entrevista con Gerardo Sotelo, incluso con algunas preguntas llegadas desde la audiencia. Completamos la entrevista con Gerardo Sotelo en su nueva condición de político, concretamente además candidato al Senado, segundo lugar en la lista del Partido Independiente. Preguntan algunos oyentes a propósito de la votación de Gerardo Sotelo en elecciones anteriores que fue mencionada al pasar. ¿Qué ocurrió en 2014 concretamente? ¿Por qué eligen preguntar por el 2014? No, porque estuve en una entrevista en Del Sol, en Fácil Desviarse, y no sé cómo salió el tema, me preguntaban: ¿qué votaste en segunda vuelta en el 2014? Y dije: a la calle Pou, y expliqué por qué, y lo volvería a hacer ahora si fuera la misma circunstancia. Dije: yo jamás votaría al candidato de una fuerza política que lleve partidos totalitarios, jamás lo haría. En esa disyuntiva prefiero un candidato relativamente conservador a un candidato que lleva implícito el riesgo de darle más poder a grupos totalitarios, que apoyan dictaduras criminales, que no creen en el fondo en la convivencia democrática, en la tolerancia que no creen auténticamente en la diversidad, sino que la utilizan para obtener poder. Justamente por ese lado van otras de las preguntas. Por ejemplo, esta de Marta: me asombra la agresividad de Sotelo, sobre todo agresivo a la izquierda, ¿no? Al Frente Amplio. Pero es que no veo ninguna agresividad. Lo que pasa es que está muy mal acostumbrada, que las personas que no piensen como ella no sean capaces de defender sus ideas. Yo hablo con convicción, sería incapaz de agredir a nadie, sería incapaz de tirar una bomba de alquitrán, lo hice en algún momento, no bombas de alquitrán, pero algún vidrio rompí. Sería incapaz de agredir a nadie, de aceptar que se agrediera a alguien, sería incapaz de
convalidar un régimen criminal, sería incapaz de convalidar que se destruya materia prima en una fábrica so pretexto de reclamar derechos de los individuos, de atacar una iglesia, de atacar a una mujer, a un niño. Sería incapaz de aceptar una cosa así en nombre de ninguna idea, de ninguna fantasía política o religiosa. No veo dónde está la agresividad. Por otro lado, hay varios que preguntan a propósito de Gerardo Sotelo en redes sociales. Sí. Y en particular a propósito de este fin de semana, con la foto sí, se difundió y que presuntamente era de Graciela Villar en un restaurante. Eso expresa, a ver, para ser contemplativo y no ser más duro, el cinismo de algunas personas. Resulta que cuando el humor se practica contra los candidatos rivales, y decir, che, pero es un comentario humorístico, no. Ahora, cuando el humor se practica sobre tus propios candidatos, se arma un escándalo. La foto que se publicó no era la real, pero hay otras fotos que son reales. Está bien, pero la primera lo primero que dicen algunos oyentes es cómo es eso de un periodista reenviando fotos sin conocer si efectivamente son correctas. No, a ver, no es un periodista reenviando fotos, es una persona que participa de una broma sobre alguien que cree que la disyuntiva es entre oligarquía y pueblo. Entonces aparecen fotos, algunas falsas y otras reales, comiendo en uno de los restaurantes más caros del país. Pero esto no es atribuir una conducta deshonrosa, no es difamar, es simplemente tomar en broma algo que claramente es por lo menos una incoherencia para alguien con ideas tan radicales. ¿Cuál es el problema? El problema es el de las fake news. Claro, pero esto no es una fake news, la noticia es real. Es más, hay fotos reales. Esta foto en particular era falsa. Bueno, sí, claro. Ahora, no le hace a la sustancia. La sustancia del asunto, Emiliano, ¿sabes cuál es? La sustancia del asunto es que hay gente que no está acostumbrada a que la confronten. Es decir, que no tiene la costumbre, por distintas razones, de que enfrente haya una persona que defienda sus ideas con convicción y que le llama al pan pan y al vino vino. ¿Ese va a ser tu papel en la campaña? Ese es mi papel en la vida, pero ese es mi papel también como periodista, obviamente sometido a los rigores y limitaciones de la profesión. Entonces, sacátelo con peine fino. Si mientras yo tenga uso de razón y alguien me abre un micrófono, yo voy a confrontar con todas las ideas, también con las ideas de la extrema derecha, ¿no? El problema es que discúlpame, porque el otro problema es que no quieren aceptar que entre la izquierda dogmática, dilapidadora y corrupta, y la derecha, o la centroderecha un poco conservadora y un poco progresista, pero que estamos viendo qué pasa, hay un partido, un conjunto de personas, un montón de personas, voten o no al Partido Independiente, que quieren consolidar otro espacio, un espacio humanista, progresista, de gente responsable, de gente que tenga un énfasis en lo social, pero que apueste a los cambios profundos que requiere la sociedad, que no son de derecha ni de izquierda, que simplemente en otras partes del mundo se llama liberal progresismo, centro izquierda, yo que sé, llámalo como quiera. Pero lo que tienen que aceptar es que en principio, partido relativamente pequeño, tiene su propia voz, va a defender sus ideas y es una cuña, es decir, sáquenselo con peine fino. Somos una cuña entre el bloque conservador de izquierda y un incipiente bloque de centro-derecha que vamos a ver qué pasa. Le preguntaban a Mónica Botero hace pocos días en un reportaje qué aportan dos periodistas como ella y tú sumándose al Partido Independiente, y ella contestaba la comunicación, sí. Sobre todo el énfasis, la comunicación. Que hay que entender que ustedes vienen justamente a plantear un discurso mucho más contundente, mucho más terminante que el Partido Independiente venía realizando hasta ahora. La política tiene varias dimensiones. Una es la institucional, otra es la del debate de ideas, otra es la de la propositiva. Yo propongo tal idea o tal proyecto, otros me confrontan con otro y debatimos. Pero todo esto, como casi todas las actividades de la vida, se manifiesta sobre una trama de comunicación. Pero eso pasa en la pareja, en la radio, en la vía pública, en cualquier ámbito. Las personas nos comunicamos en base a intereses, en el caso de lo político, a intereses que tienen que ver con las cosas que hacen a la comunidad. El que tiene habilidades de comunicación, pues comunicará más y mejor. El que tiene habilidades legislativas,
o habilidades intelectuales. Yo, por ejemplo, no tengo habilidades organizativas, como todos los que me conocen saben y sufren, pero también hay gente, un partido político se compone de todos esos ingredientes. Hay gente que se dedica a pensar, otra se dedica a proponer, otra a comunicarse con la gente, otra a construir propuestas concretas de legislación o a gobernar. El Partido Independiente, como cualquier partido, tiene gente con habilidades múltiples. Gerardo Sotelo, gracias por acompañarnos esta mañana. Emiliano, ha sido un gusto, te agradezco mucho este espacio y bueno, obviamente me he sentido muy, como no podía ser de otra manera, muy exigido y pido disculpas si alguien confunde convicción con agresividad, pero quienes me conocen saben que no soy una persona agresiva. Vamos a volver a encontrarnos de acá a octubre y noviembre. Con gusto, gracias.